A raíz del vídeo de la tabla periódica, muchos nos habéis preguntado por algunos de los estilos que en ella aparecen. Para los que no hayáis visto ese vídeo, dejo tanto en el enlace de la tarjeta de arriba como en la descripción el vínculo al mismo. Y hoy vamos a tratar el tema ese de 10 estilos de cerveza que aparecen en la tabla y que son muy poco frecuentes. Incluso en medios especializados como en bares o tiendas. No hablemos ya en el mundo generalista, donde son realmente casi excepcionales. Por ejemplo, ¿tú has oído hablar de las Rauchbier? Pues ahora mismo te contamos qué tipo de cervezas son esas y otras cuantas cervezas raras. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho para no perderte nada y comparte este vídeo para que más gente pueda verlo y aprender sobre cerveza. Agarrad una pinta que ahí vamos con otro vídeo del Jardín del Lúpulo. Si vamos a hablar sobre cervezas poco conocidas, una de las familias menos pródigas son las cervezas tipo Lambic. Fuera de Bélgica son grandes desconocidas más allá de los círculos más frikis. Son cervezas de fermentación espontánea que se elaboran en el Valle de la Seine, al suroeste de Bruselas. En ellas no se inocula una levadura, sino que se deja que las levaduras del ambiente y los microorganismos que hay por ahí actúen sobre el mosto, produciendo la fermentación de la cerveza. Por eso se llaman de fermentación espontánea. Y entre todas las que hacen por allí, pues hay un estilo de los que aparecen en la tabla que es todavía menos frecuente que los demás. Son las cervezas de tipo Faro. Y dado que las Lambic son cervezas de naturaleza ácida por su fermentación espontánea y su maduración en barricas, siempre se han usado diversos métodos para rebajar esa acidez y hacerlas más bebibles. Mezclarlas con frutas, combinar añadas e incluso añadirles directamente azúcar o edulcorantes. Y precisamente esos son las cervezas tipo Faro, Lambics a las que se les han añadido azúcares antes de embotellar. Una de las más conocidas es la Lindemans Faro. ¿Vosotros la habéis probado alguna vez? Otros de los estilos que aparecen en la tabla y que no son muy conocidos son las cervezas tipo Scottish. Las Scottish, que no Scotch, que eso es otro tipo de cerveza, son, como su propio nombre indica, originarias de Escocia. Es una gama de estilos, así que su color puede variar, pero siempre tiende hacia lo oscuro, porque son cervezas maltosas, con muy bajo contenido en lúpulo comparadas con las cervezas inglesas. Su fuerza y su alcohol también son variables, y reciben números como 60, 70, 80 chelines, que se refieren a un ya obsoleto sistema de impuestos que se aplicaba a los barriles en el siglo XIX, en función de cuántos Schilling tenía que pagar. Indicaban lo que pagaban pues las light, las export, las heavy, así respectivamente. Por lo que una cerveza de 80 o 90 chelines pues era de las más fuertes del mercado porque pagaba las tasas máximas que ponían. Y son difíciles de encontrar en España, sobre todo las más suaves. Por eso queremos recomendar la Belhaven Scottish, que es una cerveza que con solo 5 grados y pico destaca todas las características de este estilo. ¿Vosotros la conocíais? En el tercer puesto del listado queremos destacar las cervezas tipo mild, que son unas grandes desconocidas en nuestro país. Lamentablemente, porque son unas cervezas de baja graduación e intenso sabor que hacen las delicias de los amantes, como yo de la cerveza inglesa. Como cuenta Michael Jackson, no el cantante, sino el escritor famoso que escribe sobre cerveza y whisky, en los años 50, en las pubs y cervecerías inglesas, había dos estilos que predominaban sobre todo: las bitter y las mild. La bitter era más amarga y la mild pues más suave y se definían en comparación una con la otra. O sea, una mild podía ser más amarga que una bitter de otra fábrica u otro lugar, pero siempre sería más suave que la bitter que esa misma marca comercializase. Así que las mild solían ser pues eso, menos alcohólicas y más dulces que sus compañeras. Importada del Reino Unido a España, solo conocemos una que recordemos en todos estos años: la Adnams Old Ale, que no es una Old Ale como entendemos el estilo, sino que es una mild de invierno muy rica y muy recomendable. Estoy casi seguro que esa no la habéis probado, pero me alegraría mogollón que comentaseis y me dijeseis que sí. Cuando hace unas semanas os hablaba de mis cervezas favoritas, mencioné una que es de un estilo no demasiado habitual. Dejo de nuevo el enlace en el que os hablo del tema, tanto arriba en la tarjeta como abajo en la descripción. Y es que una de las cervezas que más bebía yo hace años es del estilo Foreign Stout. Un estilo que hay que entenderlo como las cervezas tipo Stout que se hacían fuera de las Islas Británicas, o sea, en países extranjeros. Y que son muy populares en zonas tropicales,
sorprendentemente porque tienen más graduación alcohólica que las stout típicas británicas. En el caso de la que me gusta a mí, está elaborada en Bélgica. La fabrica Anthony Martins, pero en colaboración con su casa original, nada menos que la irlandesa Guinness. Es su Guinness Special Export, con un 8% de alcohol. Es muy poco probable que la encontréis en el típico pub irlandés que hay que sirven Guinness, pero sorprendentemente relativamente fácil de encontrar en algunos supermercados. Si no la habéis probado, buscadla y me lo contáis. Seguimos con las cervezas negras para hablar del siguiente estilo poco habitual, aunque este hay que reconocer que lleva unos añitos más de moda. Son las Baltic Porter, cervezas inspiradas en la tradición británica de las Porter, pero elaboradas en los países bálticos, generalmente usando levadura tipo lager, de baja fermentación. Y nos pasa un poco como con las Foreign Stout. Las versiones extranjeras son más fuertes que las originales. Y digo que este estilo está un poco más de moda porque no solamente puedes encontrar versiones de microcervecerías o de importación, sino que una empresa grande como el grupo Mau San Miguel tiene en su portfolio la Alhambra Baltic Porter, en la que nos pasa un poco como con la Guinness Special Export. No la vas a encontrar habitualmente en bares, pero sí que es fácil encontrarla en algún supermercado. Probadla, que merece la pena, seguramente sea una de las mejores cervezas industriales fabricadas aquí en España. Y no salimos de las cervezas negras, lo que pasa es que ahora nos viajamos a Alemania. En el país germano, las cervezas llamadas negras son las Schwarzbier, que vienen tradicionalmente de la zona oeste central del país, Turingia, Sajonia y Franconia. No se suelen ver mucho por aquí, y menos dentro de la categoría de cervezas negras, pero es literalmente lo que significa su nombre. Son cervezas de baja fermentación, muy maltosas, poco amargas, ligeras y con poco cuerpo. Podría decirse que algunas de las lagers comerciales que se venden como negras responderían a este estilo, pero realmente se parecen más a una Dunkel. La de Krostischer es una de las Schwarzbier que más fácilmente se pueden encontrar en este país. Buscadla si no lo habéis probado y así tacharéis otro estilo de la lista. El séptimo tipo de cerveza del que vamos a hablar hoy viene de Estados Unidos, más concretamente de California, y su procedencia le da el nombre por el que le conocemos hoy en día. Las California Common, que es el nombre que reciben actualmente, combinan las propiedades de una lager y una ale, porque precisamente la característica principal del estilo es que usan levaduras de baja fermentación, pero en un rango de temperatura alto que coincide con el rango más bajo al que fermentan las de tipo ale, entre 10 y 14 grados centígrados aproximadamente. Con ello consiguen cervezas no muy frutales y que usan lúpulos de corte más clásico para darle un amargor menos cítrico. Antes se conocían como Steam Beer, pero ese nombre lo registró Anchor, una de las fábricas pioneras del craft, y entonces el estilo tuvo que cambiar su nombre. Y de esa fábrica de San Francisco podéis encontrar la cerveza que ahora mismo puedes probar de este estilo de cerveza. ¿Esta la conocíais y la habíais probado? El siguiente estilo también es americano y también combina las cualidades de las lager y las ale. Para empezar, porque antes era una adaptación en alta fermentación de las lager más populares. O sea, quería imitar el estilo sin recurrir a la baja fermentación, a la fermentación en frío. Actualmente se permite utilizar mezclas de levaduras para conseguir este objetivo y fermentar este estilo, consiguiendo cervezas tipo ale pero que usan también adjuntos u otros azúcares para rebajar el cuerpo y aumentar la bebestibilidad. Y cuando digo que este estilo es muy poco frecuente aquí en España, es completamente cierto. Alguna marca artesana saca de vez en cuando alguna, pero hay muy pocas referencias que os pueda recomendar que sean fáciles de encontrar. Había una de cervezas antigua. Decidme si tenéis suerte y habéis encontrado alguna que beber. Los dos últimos estilos de los que vamos a hablar son de nuevo estilos alemanes. El primero es uno de esos que realmente me gustaría que se pudiesen encontrar más, porque junta, como los previos, lo mejor de las dos grandes familias, las lager y las ale. De las de alta fermentación toma la levadura, y de las de baja fermentación precisamente el lager, el Lagerung, la maduración en frío. Eso hace que las Kolsch sean unas cervezas rubias, finas y ligeras, frutales pero a la vez muy limpias. Allí en Colonia la beben sin parar, y literalmente sin parar porque me han dicho que te siguen sirviendo a no ser que tú indiques lo contrario. Lo hacen en pequeños vasos de tubo finitos, de 20 centilitros, que se llaman Stange, y claro, pues en ese tamaño te puedes beber muchísimos. Aquí en España nos llegan unas cuantas referencias en botellas, pero no muchas, y no es muy fácil porque allí es una denominación de origen protegida. Mullen, Gaffen, Sion, Fru, por decir algunas de las que hemos visto por aquí como referencias. Probad la que encontréis. ¿Conocíais este estilo? Y acabamos el listado con la que usábamos al principio como cebo, las Rauchbier, literalmente cervezas de humo porque utilizan maltas ahumadas en su elaboración. Es típico de la zona de Bamberg, y las maltas se ahuman tradicionalmente con madera de haya. Dentro del estilo Rauchbier
se pueden encontrar cervezas que usan como base otros estilos. Por ejemplo, una de las más conocidas es la Slenkerla, que utiliza como estilo base una Marzen. Beberlas es absolutamente sorprendente, porque tiene una cualidad casi masticable. Los aromas ahumados recuerdan a bacon, a hoguera, a cecina. Buscadlas, porque hay varias de esta casa y todas son impresionantes. Aunque su formato alemán de medio litro se puede hacer algo largo y duro para los no iniciados. Y luego me decís si sois de los que lo amáis o de los que lo odiáis, porque este estilo es de los que dividen las opiniones. Y con los 10 estilos de los que hoy quería hablar, que no son tan habituales y me gustaría que gracias a este vídeo os animaseis a buscar y probar si todavía no lo habíais hecho. Yo me despido agradeciéndoos que veáis los vídeos una vez más hasta el final y que lo compartáis en vuestras redes si creéis que puede ser interesante para vuestros amigos. Espero veros de nuevo aquí la semana que viene en el Jardín del Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza.